Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando la teología del libro de Ruth. Qué maravilloso lo que nosotros encontramos aquí. Es la palabra del Señor que siempre viene a nuestro encuentro, nos enseña. Estamos ya en este libro de Ruth, nos enseña tantas cosas lindas y maravillosas. Hoy, en el día de nuestro curso bíblico, queremos estudiar sobre un temita importante, que es el objetivo principal del autor. Este que está escribiendo este librito, ¿cuál fue su objetivo? Siempre nosotros sabemos que eso surge dentro de lo que nosotros le llamamos su contexto histórico. Contexto histórico que es y ante esa problemática es donde nosotros, ¿verdad? Entonces ahora presentamos y decimos, bueno, esta es la solución. Tenemos que caminar por este camino. Y entonces aquí encontramos y miramos cuál es el objetivo principal de este autor. ¿Cuál fue su objetivo? ¿Qué es lo que nos quiso decir, verdad? Bueno, es poco probable que una historia antigua conservada de la forma en que Ruth ha sido conservada haya tenido un único objetivo. Entonces, evidentemente que este libro no pudo tener un solo objetivo. Porque en la medida en que uno va escribiendo también, uno va encontrando otras cositas y entonces ahí va aprovechando, ¿verdad? Y entonces dentro de la narración uno va diciendo, vea ahí está mombe uponaman dio ahí está aclara ponaman dio ahí toye kwa ponaman dio ahí va eva la ñande ya ella va eva la ya esea amba ella va ñande ya y koana lleva. Eso es lo que está queriendo decirnos. No hay un solo objetivo entonces, sino que aquí nosotros posiblemente estamos encontrando varios otros objetivos. Incluso podemos pensar entre objetivos principales, elementales, fundamentales, como también podemos pensar en otros objetivos secundarios, ¿verdad? Otros objetivos que van un poco por las ramas, ya es ahí señal de allá. Por lo tanto, por ejemplo, uno de ellos era el de entretener, por ejemplo, entretener, porque y ponas y gusto ya leo, o sea, como un cuentito que nos entretiene, como algo, ¿verdad?, que nos llama la atención. Bueno, podría ser, bueno, sí, nos puede entretener.
pero no creo que sea lo elemental y lo fundamental, ¿verdad? Escribir un libro así de este contenido, ¿verdad? Así tan profundo y tan lindo, evidentemente que no va a ser solamente el de entretenernos. Debe ponerse en consideración que está aquí una gran historia escrita. Aquí tenemos una gran historia escrita. La de Ruth va mucho más allá de una simple y única posible interpretación, entonces. Va mucho más allá que de una simple interpretación. Una simple manera de decir, peala y se acuea, peya y etc. Nosotros ya discutimos desde el comienzo que fue bastante difícil entender, por ejemplo, quién es el autor o cuál era la situación verdaderamente por la que se está escribiendo este libro. Nosotros fuimos abriendo paraguas y nos dimos cuenta que había muchísimas otras posibilidades, ¿verdad? Y así también, con respecto al objetivo, sí hay varias posibilidades, evidentemente, que también como objetivos, de acuerdo a lo que uno va descubriendo, pudieron existir otros objetivos también. Ahora, ¿cuál fue la intención del autor entonces de esta obra de Ruth? Ba'ela mombeusheakue, ba'ela ejeiseakue, ba'ereja ela ojaiba que lleva este librito maravilloso de 4 capítulos. Ahora, las distintas opciones podrían ayudar a entender mejor la teología que subyace en la narración. Pero otro problema ahí. Tendrá más que problema, otra aclaración hermosa, porque en la medida en que nosotros vamos viendo las opciones de cada uno de los escritores, nosotros podemos entender mejor también qué teología va el oñape iñen su huibella va el isea va el hombre usea a través de este libro hermoso. Hay un autor, ¿verdad? Matthews, que se llama Matthews, la ley y apellido. Él enumera 3 contenidos principales según este autor. Hay 3 cosas lo yuhua, la importante bien. El tema, por ejemplo, de las obligaciones del levirato. Que aquí el levirato, es decir, esa mujer no podía quedar sin hijos. Esa mujer tenía que ser rescatada, Ruth en este caso, ¿verdad? La imenacuera no mandore coe mamaba pero sin embargo, entonces, como queriendo rescatar este primer tema. Bueno, seguiremos después. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. No han pasado desapercibidas las recientes tragedias de Texas y Melilla. Con este tuit el Papa ha expresado su dolor por lo sucedido. En Texas fallecieron 46 personas y en Melilla al menos 23. Se trata de 2 lugares situados en regiones visitadas por el Papa. En febrero de 2016 celebró misa en la frontera entre México y Estados Unidos, donde conmovió con esta imagen del pontífice rezando por los migrantes que fallecieron al intentar cruzar la frontera y bendiciendo a quienes participaron en la ceremonia desde el otro lado del paso. Melilla no la visitó, aunque cuando viajó a Marruecos sí que se reunió con un grupo de migrantes en la sede de Cáritas. Le forme di espulsione collettiva che non promettono una corretta gestione dei casi particolari non devono essere accettate. D'altra parte, i percorsi di regolarizzazione straordinari, soprattutto nei casi di famiglie e di minori, devono essere incoraggiati e semplificati. La frontera entre España y Marruecos ha sido uno de los puntos más críticos en la migración de la región mediterránea en los últimos meses. La Sala Regia del Vaticano ha acogido la presentación del logo del jubileo que Roma celebrará en 2025. Llevará por lema Peregrinos de Esperanza. Frente al ministro de Turismo italiano, el presidente de la región del Lacio y el alcalde de Roma, el secretario de Estado Vaticano ha explicado el eslogan. La esperanza nos llama a todos a ser constructores responsables de un mundo mejor.
Posteriormente, el arzobispo Rino Fisichella ha revelado los criterios de elección del logo. Se recibieron 294 propuestas de 213 ciudades y 48 países diferentes. El más joven de los participantes tenía 6 años y el mayor de todos 83. Todas las diócesis del mundo podrán usarlo gratis para promocionar su actividad pastoral. Rino Fisichella dice que Roma tiene un gran reto por delante para acoger a los peregrinos que vengan a la ciudad eterna. Por suerte tiene tiempo para prepararse hasta 2025. Estos 2 años nos servirán para hacer de Roma una ciudad y de Italia un país que puedan volver a mostrar lo mejor de sí mismos. Con su tradición de acogida, con el paso de los siglos, se han convertido en una patria communis. Finalmente habló Giacomo Trevisani. Su diseño fue el elegido para representar el jubileo. Para hacerlo se inspiró en el Papa Francisco. Me imaginé al Papa, al San Pedro de hoy, guiando al pueblo hacia la meta común, abrazando la cruz, que se convierte en un ancla, una referencia sólida para la humanidad, y nosotros como pueblo acercándonos hacia el ancla como si fuéramos parte de ella. Así nosotros evocamos también a los peregrinos de todos los tiempos. El jubileo de Roma se celebrará en 2025, 25 años después de que Juan Pablo II finalizara el del año 2000. Francisco saludó personalmente a algunas familias del camino neocatecumenal que irán en misión a distintos países del mundo. Esta de aquí, por ejemplo, irá a Argentina. Nos dijo que el Señor nos acompañará. È stato molto carino, molto gentile. Fue muy lindo, muy amable. También preguntó a dónde íbamos en Argentina. Y nada, le pedimos que rezara por nosotros. Otras familias que estaban presentes en el encuentro ya se encontraban de misión. Estábamos en Ucrania, pero lamentablemente por los bombardeos tuvimos que salir, pero estamos esperando poder regresar para anunciar que Cristo existe, que Dios existe y que no es nada más que esperar que Dios nos confirme el envío y regresar. En total, el Papa Francisco envió en misión a 430 familias. Irán a más de 45 países como Rusia, Kazajistán, Kenia o Uganda. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
es mi hogar. Bendita la hora en que me acerqué y el momento en que te escuché. Qué hermoso llamado, qué hermosa tu voz. Me llama mi amado y yo te digo, Señor, aquí estoy a ofrecerme. Aquí estoy aquí estoy a servirte. Aquí estoy a adorarte. Aquí está mi tiempo. Aquí está mi historia, aquí está mi vida, a tu disposición. Aquí está mi tiempo, aquí está mi historia. Aquí está mi vida, a tu disposición. Mi vida es tuya, Señor. Mi vida es tuya, Jesús. Aquí estoy a ofrecerme. Aquí estoy a entregarme. Aquí estoy servirte. Aquí estoy, Jesús, a adorarte. Aquí está mi tiempo, mi historia, mi vida, a tu disposición. Mi vida es tuya, Señor, tuya, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Nosotros comenzamos con este autor, Matthew, decíamos, él mira en este libro de Ruth como tres objetivos principales. El primero, decíamos, el resaltar, el darle la importancia a esa ley del levirato. Ñande vea los cursos bíblicos anteriores, YouTube, Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En uno de los números anteriores, de hace 2 o 3 semanas, por ahí estuvimos hablando sobre la ley del levirato. Entonces, rescatar a una viuda, rescatar a una persona que ha quedado viuda, sin hijos, ya rescatáis entonces en medio de la posibilidad de procrear, no quedar sin hijos. Bueno, entonces un tema posiblemente podría ser las obligaciones del levirato, por una parte. Otro podría ser un segmento de la genealogía davídica. Es decir, aquí
a través de esa genealogía, pero Pacueteoma, toda una historia maravillosa que nos lleva después con estas narraciones, nos lleva a lo central y lo fundamental, que sería el aspecto genealógico, para decirnos y salvar a la figura, ¿verdad?, de David en este caso. Bueno, el aspecto genealógico. Y una tercera posibilidad, según Matthew, es la asimilación ritual, permitiendo a los extranjeros formar parte de la comunidad israelita. Este es otro tema también interesante. No puede ser, pues, ¿verdad?, que lo que sucedió, sobre todo con Esdras y Nehemías, porque parece yo, gobernador y sacerdote, con todo. ¿Y ellos qué es lo que están pidiendo y qué es lo que están queriendo? La humildad y la extranjera. Pepoita se la vende, mena de la vende en viejo, extranjero, extranjera, pemondo pajoa. Ave, ñandé, da yei posta y la extranjero. Era entonces una ley demasiado dura, ¿verdad? Evidentemente que esto nunca se pudo poner en práctica, ¿verdad? Lo que ellos estaban pidiendo es, como nosotros decimos hoy con esa terminología, veras al olmo, porque no es que se casaron hoy y mañana o le decís pellepo y mejor. No, recordemos que ellos están viniendo del exilio 586, ellos están volviendo en el 538, pasaron muchos años, y entonces ciertamente aquí en esta sociedad la mezcla, la unión con personas extranjeras se fue dando. Porque también no había nada en ese momento, o sea, ese país quedó devastado. Aquí entonces fueron entrando otras personas, fueron viniendo otras personas. Y como no había alguien que rigiese, ¿verdad?, que gobernase el país, evidentemente eso era un caos al comienzo. O sin ser caos, se volvió en una ciudad donde no había quien gobierne, ¿verdad? Recién al volver se comienzan a reorganizar, sobre todo el aspecto político. Pero pasó mucho tiempo también para eso, porque al volver en realidad los que van a asumir la organización y el aspecto, ¿verdad?, social, económico, cultural de toda la nación, al final van a ser los sacerdotes, porque todo va a girar desde ese momento en torno al templo. Antes era en torno al rey, mientras existía el rey, aparecían los profetas en torno a los reyes, etc. Ese era el aspecto religioso, pero era el rey, al final de cuentas, a quien se le echaba toda la culpa de lo que sucedía. Sin embargo, desde este momento, al volver después del exilio, ahí no hay más rey, no hay más nadie. Aquí hay un gobernador. Bueno, entonces cuando vuelven estos dos, Esdras y Nehemías, que es el sacerdote y el gobernador, pero la fuerza principal en torno al aspecto religioso, en torno al templo, Hasta incluso nosotros sabemos, ¿verdad?, que todo lo que se escribe en la Biblia, por ejemplo, dice Ciro, que les dio la posibilidad, vayan a Jerusalén a reconstruir el templo, ¿viste? O sea, hasta en eso nos hace pensar que lo importante y lo principal después del exilio fue la cuestión religiosa. Es así como se fue reconstruyendo el país, Israel. Con algo ya si nosotros somos un poco críticos y nosotros después de la guerra del 70, ¿cómo se reconstruyó el país después de la guerra del 70? Y del aspecto religioso, Upepe ya reconstruí la ñandeneta. Entonces fíjense, por ejemplo, los vicentinos cuando volvieron era un pedido, pero a gritos, que vengan a hacer algo. Y por amigo, solamente los que se entregan por vocación, los que vienen por vocación, los que vienen haciendo su servicio voluntario, que esto, que aquello, estilo la ONU, miango,
Y sin embargo, se les pedía a las congregaciones religiosas, los vicentinos, después enseguida ya vinieron los salesianos, Monseñor Lasaña, umía la muñepanoa, o reconstruye la nación, el Paraguay, después del 1870. Entonces, esto hay que tener en consideración, ¿verdad? O sea que no es una cosa muy extraña. Cuando ellos están volviendo del exilio, ¿quiénes son los que van a reconstruir de nuevo Jerusalén, Israel? Y es en torno al templo. Desde ahí entonces se comienza el templo. Y luego, poco a poco, se van asumiendo de nuevo los roles civiles, políticos ya de su provincia. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años, ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación.
Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubucuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano, Dr. Agustín Rodríguez. Por último, recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubucuí en 1936. Resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubucuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubucuí y la reparación del camino de Quindú a Ubucuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubucuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida.
es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre esta teología del libro de Ruth. Maravilloso todo lo que estamos aprendiendo, maravilloso todo lo que nosotros estamos conociendo. Son 4 capitulitos, pero sin embargo, con una profundidad tan grande de este libro que nosotros conocemos, el libro de Ruth. Nosotros queremos ahora entrar y preguntarnos nuevamente, porque nuestro tema es ¿cuál es el objetivo principal del autor? ¿Cuál es la intención del autor de la obra? Y decíamos que hay distintas opciones. Estuvimos citando la de Matthews, el tema de las obligaciones de leviratos, y Matthews, segmento de la genealogía davídica, segunda posibilidad. Asimilación ritual también se nos habla. Bueno, permitiendo a los extranjeros formar parte de la comunidad israelita, es decir, ni la y digo, que vayan asimilando. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Entonces esa es una asimilación, ¿verdad? Como diciendo el libro de Ruth, mirá que se puede, mirá que Ruth pudo. Ruth dijo eso, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. ¿Y por qué los otros, los que están aquí, no podrán decir y vivir de la misma manera? ¿Por qué le tenés que expulsar? ¿Por qué tenés que decir que se vayan todos? No, señor. No, señor. A ver, ya llamamos que también. Allá es a mí. Date como imagina, vea. Todos estos elementos se interrelacionan entre sí en esta historia. El relato se desarrolla como la endogamia también, ¿verdad? Entonces aquí ese era el problema de Nehemías y el problema de Esdras. Estos dos que pedían, los capítulos 9 y capítulo 10 de Esdras, capítulo que verdaderamente golpea bastante y va diciendo, ¿verdad?, lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, cómo sacarle, ¿verdad?, más o menos del lugar. Bueno, vamos a mirar una posibilidad. Entonces es la de elogiar los deberes sociales, ya decíamos, del levirato. Esta es una de las cosas que ya Matthew decía, tal vez era elogiar un poco los deberes del levirato. En este sentido también tenemos a otro autor que se llama Nick. Él tiene un libro que se llama Ruth and Jonah, The Gospel of the Old Testament. Entonces la ley incorporada en Deuteronomio, que encontramos en el libro del Deuteronomio, capítulo 25, ¿verdad?, del 5 al 10, era la codificación de una costumbre generalizada en el Medio Oriente. Eso que encontramos ahí, como una ley codificada, ve allí como ley del levirato. De una o de otra manera tenemos que salvar esta familia. De una o de otra manera tenemos que salvar a esta mujer que nos ha dado hijos. O sea, lleva. Bueno, y entonces por eso dice una ley. Y el Deuteronomio también lo trae y lo pone ahí a colación. Entonces, tal vez uno de los objetivos del autor era elogiar estos deberes sociales. Y pone tiringo, vea. Porque todo valego la llave cuñá, lleva la sin descendencia. Lana y membui, landorecoya lleva mava, jaupe oñangares sea lleva su familia que le mantenga. Recuerden que los huérfanos y las viudas eran justamente las mujeres, las personas que más sufrían, ¿verdad?, en su tiempo. Elogiar los deberes sociales del levirato. Tenemos que aplaudir, dice, vean. Algunos autores afirman que el libro inculca sobre el deber del levirato. Por ejemplo, otro autor que se llama Gordis
en Love, Marriage and Business, dice que esto parece ser un argumento en contra del edicto severo de Esdras, ¿viste? Ese edicto severísimo de Esdras, exigido por los israelitas para repudiar a sus esposas extranjeras. El repudiar a las esposas extranjeras quería decir en bobaja a Pemondopato. La ley del levirato a la cual el autor hace referencia se encuentra, como ya dijimos, en Deuteronomio capítulo 25 del 5 al 10. A pesar del interés histórico del levirato, parece poco probable entender este tema como un todo del libro. Bueno, entonces aquí ya viene un poco la parte crítica. Hoy pongo la yeyepopetea, llevas allá y por ahí tengo, verán los deberes sociales del levirato, pero en el fondo este libro no es que también se centra solamente en la cuestión del levirato. El levirato aparece allá al fondo, pero para cuestión, ¿verdad? En el capítulo 3, ¿verdad? Pero no le da tanta fuerza, sino que parece como un elemento simplemente secundario. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos ñande yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual ñande yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, ñande yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy la Iglesia nos presenta la profecía de Oseas, capítulo 4, 1, luego del 8. Luego vamos ya al capítulo 8, del 4, 7, 11, 16. Escuchen la palabra del Señor, israelitas. Entronizaron reyes, pero sin contar conmigo. Designaron príncipes, pero sin mi aprobación. Se hicieron ídolos con su plata y su oro para su propio exterminio. Yo rechazo tu ternero, Samaria. Mi ira se ha encendido contra ellos. ¿Hasta cuándo no podrán recobrar la inocencia? Porque ese ternero proviene de Israel. Lo hizo un artesano y no es Dios. Sí, el ternero de Samaria quedará hecho pedazos, porque siembran vientos y recogerán tempestades. Tallo sin espiga no produce harina, y si la produce, se la tragarán los extranjeros. Y así continúa esta profecía de Oseas. Queridos amigos, en cuanto que nosotros cosechamos maldades, en cuanto que nosotros cosechamos simplemente idolatrías, es decir, vamos detrás de otros para nosotros bienes, ciertamente que después se nos viene encima la tormenta. Por eso siembran vientos y ustedes cosecharán tormentas.
Queridos amigos, nosotros somos responsables. Allí cuana o peayepa. La ñande o la yapono pe ibaía o uta ñande acá y la ibaía. O peales y ñande yara. Esto significa entonces estar sembrando idolatría, estar sembrando falta de valores en nuestra sociedad, en nuestra familia, con nuestros hijos. Ñando viene creo que ya lleva peñande yara ñemba ella por yirure ñande y ñande. Dale, peyepita sogen, a peyapogen a la hiponamía. En la medida en que ustedes están sembrando cosas buenas, cosecharán también cosas maravillosas. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué, cuántos y cuáles son los dogmas de la Iglesia Católica? Entendemos por dogma una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral que ha sido revelada por Dios, ciertamente, y que es transmitida desde los apóstoles ya a través de la Escritura, ya a través de la tradición de la Iglesia, es decir, de la comunidad, y que es siempre propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de los fieles. Brevemente, digamos, ¿qué es el dogma? Puede ser definido como una verdad revelada, definida por la Iglesia, es decir, definida por la Iglesia. Las revelaciones privadas no constituyen dogma, y algunos teólogos bíblicos incluso limitan la palabra definida a doctrinas fijadas solemnemente por el Papa o por un concilio general también. Mientras que una verdad revelada se convierte en dogma aun cuando sea propuesta por la Iglesia por medio de su magisterio ordinario o también por su oficio de enseñar. Recordemos que la Iglesia es maestra y entonces tiene esta característica tan importante de enseñar. Ahora, el concepto de dogma abarca una doble relación, con la revelación divina y con la enseñanza autorizada de la Iglesia. Por ello, un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura también, sobre la cual no puede flotar ninguna duda. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa, ni por decisión conciliar. Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica. Y cualquier católico está obligado a adherirse a ella. Aceptar y creer en los dogmas es una manera irrevocable. La Iglesia Católica proclama la existencia de muchos dogmas. Dogmas siendo 44 el número de sus principales dogmas. Ellos están subdivididos en 8 categorías diferentes. Los dogmas sobre Dios, los dogmas sobre Jesucristo, los dogmas sobre la creación del mundo, los dogmas sobre el ser humano, los dogmas marianos, los dogmas sobre el Papa y la Iglesia, los dogmas sobre los sacramentos y los dogmas sobre las últimas cosas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos,
El don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización, acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos, hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Ruth, sobre su teología. Hermoso todo lo que estamos diciendo, hermoso todo lo que nosotros estamos reflexionando aquí. Hablábamos nosotros sobre el objetivo principal de este libro del autor. ¿Qué es lo que el autor va ebe iñakame el oberajina va el hombre usea ñandejan va ella la ñandembo eseina? Unos dicen, y bueno, hay una posibilidad, están así algunos autores, Gordis, Nick, Franzen, Umia, autores, y ellos dicen, ¿verdad? Tal vez era verdaderamente el objetivo principal del que escribió el libro de Ruth, elogiar los deberes sociales del levirato. Pero al mismo tiempo nosotros podemos ir mirando y decimos que a pesar de todo, no parece ser el tema central. No parece ser el tema central. Ninguno de los temas tratados posteriormente dan suficiente importancia a la cuestión del matrimonio para considerarlo central en su conjunto. Beatty, que es otro autor, Redemption in Ruth, entonces dice: la institución del levirato no está en discusión en el libro de Ruth. Considera que la conexión entre la redención y el matrimonio de Ruth es más bien literario, no legal. Es decir, en ningún momento aquí se pelean y dicen, ¿sabes qué? Sí al levirato, no al levirato, se puede levirato, no se puede levirato, ¿entienden? No. Aquí en ningún momento no hay ninguna pelea. Aquí simplemente ya se le dice ya, incluso la suegra, ¿verdad? Noemí cuando habla con Ruth le dice, ¿sabes qué? Ese vos con quien te encontraste, ese es nuestro pariente y ese es el que te tiene que redimir. Ese es el Goel. Ah, sí, ¿en serio? ¡Qué bien! En el capítulo 3 ya se encuentra. Y ahí cuando se encuentra y comienzan a hablar, Ruth también le dice, había sido vos sos el que tenés que redimirme. Vos sos el Goel. De la semomembuana, se agüerecuan la semembuana de Hui, porque vos sos el pariente de Noemí. Y Mena Omano Mabacue, Elimelech. Todos sus hijos ya se murieron. Peña encargada. Y ahí entonces, no, es que también comienza a haber pelea, ¿verdad? A decir, no, que pucha, no, que esto, que aquello, ¿verdad? No es ninguna pelea. Al contrario, lo asume. Oye, vete, oiga tú, qué bien que viniste, que me elegiste, yo siendo un viejo, que esto, que aquello. Vos, que sos una jovencita hermosa, te hubiese ido con otro. Pero sin embargo, venís y querés que verdaderamente yo ejerza el papel del Goel, ¿verdad? Pero hay otro antes que yo, ¿viste? O sea, aquí no es tanto una pelea, ¿verdad? Sino que más bien una demostración y decir que estos son elementos que en ese momento existían. Y además, más bien, la ley del levirato y el Goel, si nosotros vamos a pensar en esa salvaguardia de la dinastía de David, y antes con la ya calculada, ya en Duponata, ya también, más bien vamos a entender que este es un elemento imprescindible, el levirato, la ley del levirato, para que justamente pueda continuar en la descendencia de, en este caso de Noemí, porque será Noemí la que va a asumir el hijo, ¿verdad? A pesar de que es por medio de Ruth. Entonces aquí la sangre, el nombre le está dando entonces aquí Boaz, que es de la tribu, ¿verdad?, de Judá. Entonces es el Goel, el pariente de ellos. Y de aquí entonces sigue de nuevo la sangre, entre comillas, la sangre que proviene de la tribu de Judá, Boaz a través de él. O sea que es importantísimo y que es muy necesario. Esto me hace acordar también en el Nuevo Testamento. ¿Saben por qué, queridos amigos? Porque en el Nuevo Testamento aparece San José, ¿verdad? San José. ¿Y qué tiene que ver San José? San José tiene una figura muy importante en el Nuevo Testamento. Porque si nosotros ya dijimos que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿qué tiene que ver San José? San José es el que le da justamente la identidad a Jesús.
Jesús no podría ser Mesías, imagínense, Mesías, si no tuviese el apellido de San José, de la tribu de Judá. ¿Se dan cuenta? Qué importante que es esto. Bueno, pues para eso tenemos que conocer, ¿verdad?, de estos detalles que son muy importantes para nosotros. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.